¿Alguna vez te has preguntado cómo trabaja el enemigo para desviarnos del camino de Dios? ¿Has notado cómo pequeños pensamientos o acciones pueden lentamente apartarte de Él? ¿Y si eso no fuera solo el resultado de tus elecciones, sino parte de algo más grande, algo invisible, algo que podríamos llamar un ataque espiritual? C.S. Lewis, en su brillante obra Cartas del Diablo a su sobrino, advierte que las estrategias del enemigo son sutiles, pero devastadoras. Él escribe: el camino seguro hacia el infierno es gradual, la suave pendiente, sin giros bruscos. La pregunta que surge es: ¿eres capaz de identificar estos ataques? Vivimos en un mundo donde la batalla espiritual no es visible a simple vista, pero sus efectos pueden sentirse en nuestros pensamientos, emociones y decisiones diarias. La Biblia nos enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Efesios 6:12. Esto significa que hay una guerra en curso, y somos parte de ella, estemos conscientes de ello o no. Pero, ¿qué es exactamente un ataque espiritual? Y, más importante aún, ¿cómo podemos reconocerlo antes de que cause estragos en nuestras vidas? Este es el tema de nuestro encuentro de hoy. Exploraremos las señales más importantes de un ataque espiritual y aprenderemos cómo enfrentarlas de manera eficaz a la luz de las enseñanzas de C.S. Lewis y de las Sagradas Escrituras. Lewis nos advierte sobre un hecho intrigante. El enemigo rara vez actúa de manera obvia. En su lugar, prefiere la sutileza. Planta pequeñas semillas de duda, orgullo, apatía, que crecen lentamente hasta que nos encontramos lejos de Dios, sin darnos cuenta de cómo llegamos allí. El mayor triunfo del diablo es convencer al mundo de que no existe, escribe Lewis. Por eso necesitamos estar vigilantes, atentos a los más mínimos indicios de que estamos siendo desviados de la verdad. Imagina lo siguiente: comienzas a sentir desánimo al orar. De repente, tu mente se llena de dudas. ¿Realmente escucha a Dios? ¿Realmente le importa? O tal vez notes un distanciamiento en tus relaciones con tu familia o tu comunidad cristiana, conflictos que surgen de la nada. Estas situaciones pueden ser más que coincidencias. Podrían ser tácticas usadas por el enemigo para debilitar tu fe y minar tu paz. La batalla espiritual no es algo que podamos ignorar. Identificar las señales de un ataque es el primer paso para vencerlo. Así como en cualquier guerra, conocer al enemigo y sus tácticas nos da una ventaja estratégica. El camino seguro hacia la perdición no es el de la catástrofe, sino el del olvido gradual de la presencia de Dios, dice Lewis. Hoy analizaremos estas señales en profundidad. Exploraremos cómo la duda, el miedo, los conflictos y las distracciones pueden ser utilizadas como armas contra nosotros. Más allá de eso, aprenderemos cómo resistir, armándonos con la verdad de las Escrituras y las herramientas espirituales que Dios nos proporciona. Este video es una guía práctica y espiritual para ayudarte a navegar en esta batalla invisible. Comenzaremos identificando quién es el enemigo y cómo opera. Luego exploraremos las señales más comunes de un ataque espiritual y lo que podemos hacer para combatirlas. Aprenderemos sobre la armadura de Dios y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. También veremos ejemplos inspiradores de resistencia en la Biblia, incluyendo personajes como Job, José y el mismo Jesús. Finalmente, profundizaremos en las estrategias, prácticas que C.S. Lewis nos ofrece para vencer estos ataques. Porque al final, no estamos solos en esta batalla. Como dijo Jesús en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, te pregunto, ¿estás listo para fortalecer tu fe, identificar los ataques espirituales y combatirlos con sabiduría? Comencemos por donde todo debe comenzar, entendiendo quién es el enemigo y cómo actúa. ¿Quién es el enemigo? Para entender y combatir un ataque espiritual, primero debemos identificar quién está detrás de él. La Biblia no deja lugar a dudas. Satanás, también conocido como el adversario, es el arquitecto de estas estrategias malignas. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero, ¿quién es realmente este enemigo? ¿Y cómo opera? Satanás no actúa de manera explícita o fácilmente identificable. Es descrito en las Escrituras como un engañador, alguien que utiliza la duda, el orgullo y la mentira para alejarnos de Dios. En el jardín del Edén vemos su primera estrategia: sembrar duda. Él cuestiona a Eva: ¿acaso Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Este patrón se repite a lo largo de la historia bíblica y en nuestras vidas hoy. Rara vez nos confronta directamente, pero susurra mentiras que, si no se confrontan, pueden crecer y dominarnos. C.S. Lewis refuerza este punto en Cartas del Diablo a su sobrino, describiendo cómo el enemigo prefiere trabajar en las sombras. Él escribe: verás que los pequeños pecados son muy útiles, porque producen grandes distancias entre el hombre y Dios. Esta preferencia por la sutileza es lo que hace a Satanás tan peligroso. No es el gran pecado el que normalmente nos atrapa, sino los pequeños desvíos, los hábitos aparentemente inofensivos, que nos alejan gradualmente del camino de Dios. La Biblia nos ofrece ejemplos claros de cómo opera el enemigo. La tentación de Eva es uno de los casos más conocidos. Satanás utiliza la duda y la distorsión de la verdad para llevar a Eva y a Adán a la caída. No los obliga a pecar, pero los engaña hasta el punto de que eligen el error por sí mismos. Otro ejemplo poderoso es la tentación de Jesús en el desierto. Mateo 4:1-11. Aquí vemos a Satanás intentar desviar a Jesús ofreciéndole poder, seguridad y satisfacción física. Pero Jesús, a diferencia de Adán y Eva, responde a cada tentación con la palabra de Dios, demostrando que el conocimiento de las Escrituras es un arma poderosa contra el engaño. Además, piensa en la historia de Job. Satanás pide permiso a Dios para probar a Job, creyendo que abandonará su fe. Pero, incluso en medio de la pérdida y el sufrimiento, Job permanece fiel, reconociendo que Dios está por encima de todas las circunstancias. La mayor arma de Satanás, según C.S. Lewis, es la ilusión de su inexistencia. Él escribe: si logras que el paciente crea que no hay enemigo, estará completamente a merced de nuestros ataques. Esta estrategia funciona especialmente bien en un mundo que con frecuencia trata la batalla espiritual como algo anticuado o supersticioso. Por eso, es vital que estemos alerta. Reconocer que tenemos un enemigo es el primer paso para resistir sus embestidas. Él opera con astucia, pero Dios nos ha dado herramientas para discernir y combatir sus tácticas. Ahora que sabemos quién es el enemigo y cómo actúa, estamos listos para explorar algo esencial: las señales más comunes de un ataque espiritual. Entender estas señales nos ayudará a identificar cuándo estamos bajo ataque y qué podemos hacer para resistir. Los ataques espirituales son a menudo sutiles, manifestándose en áreas que pueden parecer triviales en el día a día, pero cuyo impacto puede ser devastador. Estas manifestaciones tienen como objetivo debilitar nuestra fe, minar nuestra relación con Dios y desviarnos de su propósito. Reconocer estas señales es el primer paso para resistir. Inspirados en las Escrituras y en las enseñanzas de C.S. Lewis, exploraremos los patrones más comunes que revelan la acción del enemigo y cómo se presentan en nuestras vidas. Una de las señales más notorias de un ataque espiritual es la duda acompañada de desánimo. Estos pensamientos de incertidumbre sobre la bondad de Dios, su presencia o su plan para nuestras vidas comienzan de forma casi imperceptible, pero crecen rápidamente. ¿Alguna vez te has preguntado: ¿realmente escucha Dios mis oraciones? ¿O por qué permite que enfrente tantas dificultades? Estas dudas no son solo reflejo de nuestras inseguridades, sino que muchas veces son semillas plantadas por el enemigo. C.S. Lewis, en Cartas del Diablo a su sobrino, describe cómo el objetivo del enemigo es llenar nuestras mentes de dudas o, al menos, distraerlas de las verdades divinas. Él escribe: si no podemos llenar su mente con pecado, al menos podemos distraerla. El desánimo, como consecuencia directa de la duda, nos lleva a descuidar la oración, la comunión
e incluso la esperanza en Dios, abriendo una brecha para ataques aún más profundos. Otra señal clara es el miedo y la ansiedad, emociones que el enemigo utiliza para desestabilizarnos. Estos sentimientos suelen surgir en momentos de fragilidad o incertidumbre, y el enemigo amplifica nuestras preocupaciones para hacerlas más grandes que nuestra confianza en Dios. Imagina, por ejemplo, una situación financiera complicada o un problema de salud que parece insuperable, generando en ti un sentimiento de desesperación. Jesús nos asegura: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Sin embargo, cuando esa paz parece lejana, puede ser una señal de que estamos enfrentando un ataque espiritual que intenta reemplazar nuestra confianza en Dios por inseguridad. Los ataques espirituales también se manifiestan en conflictos en las relaciones. El enemigo utiliza malentendidos, heridas y resentimientos para crear divisiones, especialmente en los hogares y comunidades cristianas. Sabe que la unidad fortalece la fe, mientras que el aislamiento la debilita. ¿Cuántas veces pequeños malentendidos se convierten en grandes conflictos que destruyen relaciones? La Biblia nos exhorta, en Efesios 4:31-32, a abandonar toda amargura, ira y malicia, reemplazándolas con bondad, compasión y perdón. Cuando somos incapaces de seguir estos principios y el conflicto se vuelve constante, podemos estar enfrentando un ataque espiritual que busca debilitar nuestros lazos con aquellos que deberían apoyarnos. Otra señal recurrente es la tentación de buscar placeres inmediatos en detrimento de la voluntad de Dios. Estos placeres pueden ser físicos, emocionales o incluso espirituales, pero siempre se presentan como sustitutos de la obediencia al Señor. Un ejemplo clásico es la historia de David y Betsabé, 2 Samuel 11. El deseo de David por un placer inmediato lo llevó a cometer pecados graves, que tuvieron consecuencias devastadoras no solo para él, sino también para su familia y su reino. El enemigo nos tienta a satisfacer nuestros deseos de forma egoísta, presentando estas elecciones como inofensivas o inevitables. Pero el costo espiritual es alto. Por último, las distracciones espirituales son una de las armas más eficaces del enemigo. No necesita convencernos de cometer grandes pecados. Basta con mantenernos demasiado ocupados para buscar a Dios. Estas distracciones pueden incluir el exceso de trabajo, el consumo exagerado de entretenimiento o incluso preocupaciones legítimas que toman un peso desproporcionado. C.S. Lewis observa que el enemigo prospera cuando logra desviar nuestra atención de lo esencial. Él escribe: el camino seguro hacia el infierno es el gradual, la suave pendiente, sin giros bruscos. Cuando nuestras Biblias permanecen cerradas y nuestras oraciones se vuelven esporádicas, es una señal clara de que estamos siendo alejados de la fuente de nuestra fuerza espiritual. Reconocer estas señales requiere un examen constante de nuestros pensamientos, actitudes y circunstancias. Preguntarte cosas como: ¿mi fe se ha debilitado por dudas o distracciones? ¿O estoy permitiendo que los conflictos o la ansiedad dominen mi vida? Puede ayudarte a identificar un ataque espiritual en curso. Más importante aún, saber que estas señales existen nos prepara para buscar refugio en Dios y utilizar las herramientas espirituales que Él nos ofrece. Con esto en mente, estamos listos para explorar el siguiente paso: revestirnos de la armadura de Dios, que nos protege contra los ataques del enemigo y nos equipa para resistir con firmeza. Cuando enfrentamos ataques espirituales, es común sentir miedo o vulnerabilidad. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos ha provisto herramientas poderosas para resistir y mantenernos firmes. En Efesios 6:13-18, el apóstol Pablo presenta la armadura de Dios, una poderosa metáfora que describe las cualidades espirituales necesarias para enfrentar los ataques del enemigo. Cada pieza de esta armadura tiene un significado profundo y una aplicación práctica que nos capacita para vencer. La primera pieza mencionada es el cinturón de la verdad. En una armadura física, el cinturón es el elemento que mantiene todo en su lugar, asegurando que el soldado esté preparado para la batalla. Espiritualmente, la verdad cumple este mismo papel, ya que es el fundamento de nuestra fe. En un mundo lleno de mentiras y relativismo, el cinturón de la verdad nos mantiene anclados en la palabra de Dios y en su voluntad.
Como destaca C.S. Lewis, el enemigo prospera en la confusión y el engaño, intentando alejarnos de la claridad que trae la verdad. Aplicar el cinturón de la verdad significa vivir con integridad y buscar diariamente la orientación de las Escrituras para discernir las mentiras del enemigo. A continuación tenemos la coraza de la justicia, que protege el corazón, el centro de nuestras emociones, deseos y decisiones. La justicia mencionada aquí no es algo que ganemos por nuestros propios méritos, sino la justicia de Cristo, imputada a nosotros por la fe. El enemigo a menudo intenta atacarnos con acusaciones, recordándonos nuestros errores y fracasos. Sin embargo, la coraza de la justicia nos recuerda que hemos sido justificados en Cristo y que ninguna acusación puede separarnos de su amor. Romanos 8:1 nos asegura: por lo tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Vivir revestidos de esta justicia significa rechazar la culpa que nos paraliza y actuar con rectitud, incluso frente a las tentaciones. El calzado de la paz, descrito por Pablo, representa la disposición que viene del Evangelio. Así como un soldado necesita estabilidad para luchar, el cristiano encuentra firmeza en la paz que ofrece Cristo. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino que es fruto de la confianza en Dios. Jesús declaró en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Revestirse del calzado de la paz significa llevar esta confianza en nuestra vida diaria, enfrentando los desafíos con serenidad y proclamando el Evangelio como fuente de esperanza. El escudo de la fe es la siguiente pieza de la armadura, diseñado para protegernos de los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Estos dardos son pensamientos de duda, miedo y desánimo que el enemigo lanza contra nosotros. La fe es nuestra protección, pues nos recuerda las promesas de Dios y nos da fuerzas para resistir, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sostener el escudo de la fe significa declarar estas promesas en voz alta, reafirmando nuestra confianza en Dios incluso en medio de la adversidad. El casco de la salvación protege la mente, que es a menudo el campo de batalla más intenso en una guerra espiritual. Pensamientos de duda, culpa y desánimo son algunas de las armas que el enemigo usa para atacarnos. Ponerse el casco de la salvación significa recordar diariamente quiénes somos en Cristo. Somos salvos, redimidos y amados, y nuestra identidad está firmemente establecida en Dios. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aplicar el casco de la salvación implica alimentar nuestra mente con la verdad de las Escrituras y rechazar cualquier pensamiento que contradiga esa verdad. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva de la armadura. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo usarla al resistir las tentaciones en el desierto. Cada vez que el enemigo intentó desviarlo, Jesús respondió con las Escrituras: está escrito. Mateo 4:1-11. La palabra de Dios no es solo una herramienta de defensa, sino una poderosa arma para avanzar contra las mentiras y los ataques del enemigo. Estudiar, memorizar y meditar en la palabra nos equipa para enfrentar cualquier situación con confianza y autoridad espiritual. Por último, Pablo nos recuerda la importancia de la oración, que aunque no se describe como una pieza de la armadura, es lo que activa todas las demás. Él nos exhorta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. La oración nos conecta directamente al poder de Dios, fortaleciendo nuestra fe, renovando nuestro espíritu y dándonos discernimiento para resistir al enemigo. Como enfatiza C.S. Lewis, el enemigo teme a los cristianos que oran, porque sabe que están accediendo a una fuente de fuerza que él no puede combatir. Revestirse de la armadura de Dios no es un acto simbólico, sino un ejercicio espiritual diario. En oración, podemos declarar: Señor, me coloco el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y el calzado de la paz. Levanto el escudo de la fe, coloco el casco de la salvación y empuño la espada del Espíritu. Este compromiso
diario nos prepara para enfrentar los desafíos espirituales con confianza y victoria. Con la armadura de Dios, estamos plenamente equipados para resistir los ataques espirituales. En el siguiente paso, exploraremos cómo personajes bíblicos aplicaron estos principios en sus vidas, sirviendo como ejemplos poderosos de resistencia y fidelidad. La Biblia está llena de historias que muestran cómo hombres y mujeres de fe enfrentaron ataques espirituales y triunfaron por la gracia de Dios. Estos ejemplos no solo nos inspiran, sino que también nos ofrecen lecciones prácticas sobre cómo resistir las estrategias del enemigo en nuestras propias vidas. Veamos 3 historias impactantes. La perseverancia de Job en medio del sufrimiento, la resistencia de Jesús ante las tentaciones en el desierto y la fidelidad de José en tiempos de adversidad. Job es uno de los ejemplos más poderosos de resistencia espiritual en las Escrituras. Descrito como un hombre justo y temeroso de Dios, enfrentó una serie de pérdidas devastadoras en un corto periodo de tiempo. Satanás, con el permiso de Dios, puso a prueba a Job, creyendo que él renunciaría a su fe al enfrentar sufrimiento extremo. Job perdió sus bienes, sus hijos e incluso su salud, pero su respuesta fue de humildad y confianza. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Incluso cuando su esposa le sugirió que maldijera, a Dios y sus amigos lo acusaron de ser responsable de sus problemas, Job permaneció fiel, negándose a rebelarse contra Dios. La historia de Job nos enseña que la resistencia espiritual no depende de comprender completamente lo que está sucediendo, sino de confiar en el carácter de Dios. Job no tenía respuestas sobre el porqué de su sufrimiento, pero sabía que Dios era soberano y digno de confianza. Esta fe inquebrantable fue recompensada al final, cuando Dios restauró todo lo que Job había perdido y lo bendijo aún más que antes. Su historia nos recuerda que, incluso en las pruebas más difíciles, podemos mantenernos firmes confiando en la bondad de Dios. Otro ejemplo notable es la resistencia de Jesús ante las tentaciones en el desierto, relatada en Mateo 4:1-11. Después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Jesús fue confrontado por Satanás, quien intentó desviarlo de su misión con 3 ofertas seductoras. Primero, Satanás le sugirió que convirtiera piedras en pan, apelando a su hambre física. Luego, el enemigo intentó incitar a Jesús a probar su poder lanzándose desde el templo, citando mal las Escrituras para justificar el acto. Finalmente, ofreció todos los reinos del mundo a cambio de adoración. En cada una de estas tentaciones, Jesús respondió con las Escrituras. Escrito está. Usó la palabra de Dios como una poderosa arma contra las mentiras del enemigo. Su resistencia demuestra que conocer y aplicar la verdad bíblica es fundamental para superar los ataques espirituales. Además, su victoria en el desierto nos muestra que la oración, el ayuno y la dependencia del Espíritu Santo nos fortalecen para resistir las tentaciones, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. José, hijo de Jacob, también ofrece un ejemplo inspirador de fidelidad en medio de la adversidad. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José fue llevado a Egipto, donde enfrentó una serie de desafíos. En la casa de Potifar, fue acusado injustamente por la esposa de su amo y encarcelado a pesar de su inocencia. Sin embargo, José no permitió que la amargura o la desesperanza lo consumieran. Un momento emblemático de su resistencia ocurrió cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. José respondió con firmeza: ¿Cómo podría yo cometer algo tan perverso y pecar contra Dios? Génesis 39:9. Huyó de la tentación, demostrando que la integridad y la obediencia a Dios son armas eficaces contra los ataques del enemigo. Más tarde, cuando fue promovido a una posición de importancia en Egipto, José se enfrentó a sus hermanos, quienes habían causado tanto sufrimiento en su vida. En lugar de buscar venganza, eligió el perdón, reconociendo la soberanía de Dios en todas las circunstancias. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Estas historias bíblicas nos ofrecen lecciones valiosas. La perseverancia de Job nos enseña a confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus razones.
La victoria de Jesús en el desierto refuerza la importancia de conocer y usar las Escrituras como defensa contra las tentaciones. Y la fidelidad de José demuestra que, incluso en las peores circunstancias, podemos elegir obedecer a Dios y perdonar a quienes nos han hecho daño, confiando en que Él tiene un plan mayor para nuestras vidas. Estos ejemplos nos muestran que la resistencia espiritual es posible cuando ponemos nuestra confianza en Dios y utilizamos las herramientas espirituales que Él nos ha dado. Nos recuerdan que, aunque la batalla sea difícil, la victoria está garantizada para quienes permanecen fieles. C.S. Lewis, en Cartas del Diablo a su sobrino, nos ofrece reflexiones profundas sobre cómo opera el enemigo y cómo podemos resistir sus ataques. Describe que el enemigo prefiere trabajar de manera sutil, casi imperceptible, desviando a los cristianos del camino de Dios poco a poco. Su estrategia se basa en el gradualismo, donde pequeños desvíos, aparentemente inofensivos, terminan acumulándose hasta que nos encontramos lejos de la fe. Por eso, estar atentos a estas sutilezas es esencial para vencer los ataques espirituales. La primera estrategia presentada por Lewis es la vigilancia. El enemigo prospera en la distracción y la apatía. No necesita arrastrarnos hacia grandes pecados de inmediato. Basta con llenar nuestras vidas de cosas que nos alejen de Dios. Estas distracciones pueden ser responsabilidades excesivas, compromisos constantes o incluso entretenimiento aparentemente inofensivo. El autor destaca que el camino al infierno no es una pendiente abrupta, sino una suave inclinación, sin giros bruscos, sin mojones ni señales. Por eso, debemos evaluar constantemente cómo estamos gastando nuestro tiempo y cuáles son nuestras prioridades. La vigilancia nos ayuda a identificar estas trampas y a mantener nuestro enfoque en Dios. Lewis también advierte sobre el peligro del aislamiento. Explica que, cuando estamos solos, somos más vulnerables a los ataques del enemigo. La comunión con otros cristianos nos fortalece, nos anima y nos recuerda que no estamos solos en nuestra jornada espiritual. En comunidad, podemos compartir nuestras luchas, aprender unos de otros y orar juntos, creando una barrera contra el aislamiento espiritual. El enemigo intenta convencernos de que podemos luchar solos, pero la fuerza de la comunión es un arma poderosa contra sus ataques. La renovación de la mente es otra estrategia central presentada por Lewis. Él enfatiza que el enemigo ataca nuestros pensamientos, sembrando dudas, mentiras y distracciones que nos alejan de la verdad. Renovar la mente significa alinear nuestros pensamientos con la palabra de Dios, permitiendo que sus promesas reemplacen las mentiras del enemigo. Como está escrito en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto exige intencionalidad, dedicar tiempo a la lectura bíblica, la meditación y la oración. Cada momento en la presencia de Dios fortalece nuestra mente contra los ataques espirituales. Por último, Lewis destaca el poder de la oración como el arma más eficaz contra el enemigo. Nos recuerda que el enemigo teme a los cristianos que oran, porque la oración nos conecta directamente con el poder de Dios. Incluso en momentos de distracción o cansancio, perseverar en la oración es un acto de resistencia. La oración nos da discernimiento, renueva nuestras fuerzas y nos equipa para enfrentar las batallas espirituales diarias. Estas estrategias, vigilancia, comunión, renovación de la mente y oración, son prácticas que podemos aplicar diariamente para resistir los ataques espirituales. Lewis nos enseña que el enemigo no tiene poder sobre aquellos que permanecen firmes en la verdad y conectados con Dios. Puede intentar desviarnos, pero somos fortalecidos cuando mantenemos nuestros ojos fijos en el Señor. La batalla espiritual es una realidad continua en la vida de todos los cristianos. Pero, a lo largo de nuestro caminar, recordamos que no enfrentamos esta lucha solos. Dios nos equipa con todo lo necesario para resistir al enemigo y vivir en victoria. Reconocer las señales de un ataque espiritual, revestirnos de la armadura de Dios y seguir los ejemplos de resistencia encontrados en la Biblia son pasos esenciales para fortalecer nuestra fe y superar cualquier adversidad. Una de las mayores verdades de las Escrituras es que la victoria ya fue conquistada por Cristo.
En Juan 16:33, Jesús nos asegura: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que independientemente de la intensidad de los ataques, la fuerza para resistir y triunfar ya nos fue dada. Estamos del lado vencedor, y nada puede separarnos del amor de Dios. Al mirar las lecciones de este estudio, somos desafiados a actuar. No basta con saber acerca de la armadura de Dios o admirar los ejemplos de resistencia de Job, Jesús y José. Necesitamos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria. Esto significa vestir la verdad como nuestro cinturón, proteger nuestro corazón con la justicia de Cristo, caminar con la paz del Evangelio, levantar el escudo de la fe, proteger nuestra mente con el casco de la salvación y usar la palabra como nuestra arma contra las mentiras del enemigo. Sobre todo, es a través de la oración constante que activamos estas armas espirituales y nos conectamos con la fuerza divina que nos capacita para resistir. Además, la batalla espiritual nos recuerda la importancia de la comunión con otros cristianos. Como cuerpo de Cristo, hemos sido llamados a caminar juntos, ayudándonos mutuamente en momentos de debilidad y celebrando las victorias de cada uno. Dios no nos llamó a enfrentar esta lucha solos, sino como un pueblo unido, fortalecido por la fe colectiva y el amor. Entonces, la pregunta que queda es: ¿cómo actuarás a partir de ahora? ¿Estás listo para tomar una postura firme, fortalecer tu fe y vivir en victoria? La batalla puede ser intensa, pero la victoria en Cristo es segura. Si este video te ayudó a entender más sobre la batalla espiritual y cómo vencerla, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido como este. Comparte este video con alguien que sepas que está enfrentando luchas espirituales. Puedes ser un instrumento de Dios para ayudar a esa persona. Y recuerda, la victoria en Cristo es nuestra herencia como hijos de Dios. Revístete de la armadura de Dios, mantén tu mente en las cosas de arriba y camina con confianza. Que Dios te bendiga y te fortalezca en cada paso de tu camino. Nos vemos en el próximo video.